Bendiciones, mi amada audiencia. Salud y paz para todas las mujeres, todos los hombres, todos los jóvenes, jovencitos, jovencitas, amigos y amigas que sintonizan el Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio, con su pastor y doctor Nicanor González, haciendo una presentación más de la defensa del Evangelio de Jesucristo. Y ya saben que defensa es apología. Y que continuamente estamos presentándole a ustedes un inciso de las palabras de Jesús y cómo estas palabras pueden ayudarnos hoy en día a solucionar, resolver los continuos problemas que se levantan en la vida de cada uno de nosotros. Y que en la actualidad, como hay 8.1 billones de habitantes, posiblemente ya estemos en 2.2 billones de habitantes, no hay nadie que no tenga problemas. Comenzando con el niño, la niña, el adolescente, el joven adulto, el hombre más maduro, la mujer más madura, y el anciano y la anciana. Así que estar en existencia de vida en este planeta Tierra representa situaciones continuas de problemas que van a surgir por nosotros o por otras personas con quien nosotros nos relacionamos. ¿Okay? ¿Qué podemos aprender de los problemas? El problema nos dice a nosotros que tenemos existencia, que tenemos vida, que estamos viviendo en una realidad existencial. Nos mueven, nos motivan, nos ponen a ver, a oler, a gustar, a oír, a tocar, nos ponen a pensar, hacen que nos detengamos, que paremos un poco, que reflexionemos, que analicemos, que meditemos, que contemplemos nuestra propia existencia. De palabra que hay algo positivo en los problemas, que si lo vemos de esta forma, vamos a usar los problemas para aprender. ¿De quién vamos a aprender? De nosotros mismos. No de los demás, sino de nosotros mismos vamos a aprender de los problemas que vienen a la vida de cada uno de nosotros. Así que no es tan malo tener problemas. Y más cuando conocemos la causa de los mismos que son producidos por nosotros o que vienen de afuera. Así que cuando tengamos un problema, dé gracias a Dios que usted existe, que está vivo, que tiene un cuerpo, que representa el alma y tiene un alma, que representa las emociones y los sentimientos de su ser interior y tiene un espíritu, que es la fuerza motriz que dirige la existencia humana, y usted tiene sentimiento, conocimiento y voluntad, y que también tiene un consciente, un preconsciente y un inconsciente. Así que un problema va a tocar base con esos 9 elementos que yo le he presentado en este momento a usted.
y que automáticamente va a crear una reacción. Porque el problema crea reacciones. Bien. Lo único es que tenemos que estar al tanto de cómo nosotros vamos a reaccionar a los problemas que producimos nosotros o que vienen de afuera. Porque muchas veces la definición del problema depende cómo lo miremos, cómo tomemos la situación. Porque más luego, ese problema determinará cómo va a afectar nuestras vidas. ¿Ve? Entonces, cuando lo evaluamos de esta forma, el problema se puede convertir en algo interesante. Y más cuando lo lleva usted a leer un libro, a ver un comentario, un documentario, a orar, a buscar de Dios, para tener una clarividencia más de lo que le está sucediendo a usted en ese momento en particular. Y la otra situación de los problemas es que muchas veces termina una cosa y comienza otra cosa. Y muchas veces la gente llama a eso una maldición que tiene una familia, que no salen de una crisis, de un conflicto. Y recuérdense que yo estoy hablando solamente de problemas, no de crisis ni de conflicto. Porque cuando lleguemos a la crisis, a los conflictos, ya hay que hacer decisiones, hay que hacer separaciones. Va a haber muerte, va a haber divorcio, va a haber salida, huida, va a haber de todo malo. Y por eso es que estoy entreteniendo la idea de contemplar el problema como el inicio de algo mayor que puede suceder si no le ponemos atención a la pregunta que causa el problema, a la cuestión que causa el problema, al dilema que causa el problema, a la incógnita que causa el problema, a las cosas que no se contestan a tiempo que causa el problema. Entonces, cuando lo tenemos ahí en esa área, esa es la parte más simple, más liviana o ligera. Esa es la parte donde tendremos una perspectiva mejor para poder identificar la causa. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Dónde? Y contestar esas 5 preguntas. Y después las otras 5 preguntas: descripción, definición, especificación, interpretación y solución. Así que hay un esquema de estas 10 preguntas que yo le presenté en este momento, que se pueden usar para comenzar a procesar cualquier dilema, incógnita, rompecabezas que represente un problema, para ver cómo podemos contestar estas 10 preguntas. Entonces, la idea es que inmediatamente que viene un disgusto, algo que lo pone incómodo, que se puede convertir en un problema, usted tiene que parar, tiene que detenerse. Usted no puede ir a un hogar, a una casa, donde va a haber una celebración de algo y salir incómodo de ese lugar. Porque si lo invitan a una fiesta, y de repente usted sale incómodo de esa fiesta, entonces no fue fiesta para usted. Esa incomodidad representa una situación que usted tiene que detenerse para ver cómo vino y por qué vino, de dónde vino, cuándo vino, qué fue lo que sucedió que se produjo esa incomodidad. Y ahí tiene que ver con los 5 sentidos: ver, oler, gustar, oír y tocar. Y solamente cuando usted está en grupo de gentes, usted va a estar viendo y oyendo.
Y si están cocinando o están oliendo, y si está probando o estar usando la boca, y si está tocando o estar tocando. Y a través de esos 5 sentidos pueden venir a nosotros situaciones que van a crear una percepción. Use esa palabra, percepción. Cuando la pareja, las madres, los padres vienen donde mí y hablan de sus hijos, hablan de su esposo, de su esposa, yo lo corrijo y les digo, porque el esposo dice, ella es así, o ella dice, él es así, mi hijo es así, o mi hija es así. Yo lo corrijo inmediatamente y les digo, vamos a usar la palabra perception. Entonces, cambiamos el lenguaje para comenzar a resolver algo que se convirtió en un problema que no era problema, sino que era un asunto de percepción. ¿Ve? Ejemplo, una mujer está mirando por la ventana esperando a su esposo. El esposo está cruzando la calle. Cuando el esposo va a cruzar la calle, otra mujer se le acerca a este hombre mientras la esposa está mirando por la ventana. La esposa ve que la otra mujer se le acerca mucho al oído del esposo y entonces ella reacciona. La reacción de ella puede ser normal, porque ¿qué hace mi esposo que va a cruzar la calle parado con una persona que se le está acercando a su cara? Eso se llama percepción. La esposa percibió. Entonces ella tiene que elaborar esa percepción. Y para elaborar esa percepción, ella va a pensar que él estaba enamorando a esa señora o la señora lo estaba enamorando. La cosa es que para evitar un problema en esa pareja, deje que el esposo llegue a la casa. No lo ataque, no lo espere con un bate, con la escoba, no lo insulte, no le diga que nada, simplemente, mi amor. Hay veces que la pareja me dice, ay doctor, esa palabra que de amor no se usa en mi casa. Nunca me dice mi amor. Estaba en la ventana, mi amor, y vi a una señora que se acercó a ti, se acercó bastante a tu cara, que no entiendo. Oh, no, mi amor, fue que ella me estaba preguntando de la calle, si yo sabía dónde estaba Lafayette, es un nombre de una calle, ¿no? Y como no oía, porque había muchos carros, yo me acerqué y ella se acercó y nos acercamos mucho al oído para yo decirle que quedaba a 2 bloques de aquí. Oh, ok. Ya. La percepción, la esposa la tuvo de que había algo que estaba sucediendo ahí equivocadamente. De acuerdo a ella, es una percepción, ¿no? Pero entonces, cuando usamos la palabra percepción, le vamos a dar lugar a la otra persona que explique. Pero cuando usted toma la percepción y la usa como una verdad, como algo que no solamente usted percibió, sino que está ocurriendo lo que usted percibió, entonces ya no se convierte en una percepción, sino en una acusación. Y esas son las cosas en las parejas que ocurren continuamente, que crean una situación equivocada en la relación. Y eso yo lo hablo en conferencias. Yo tengo más de 20 conferencias de matrimonio y como 80 conferencias de salud mental. En CD la tenemos de 80 minutos y hemos hablado de estas cosas. Así que yo siempre le digo a mis pacientes cuando están en terapia que usemos el término percepción y no acusación. Para que así entonces todo lo que percibió ella de él puede explicarlo. Todo lo que percibió él de ella puede explicarlo. El ejemplo se lo doy de mi persona. Como yo cumplí 33 años de pastor, la iglesia y el cuerpo de oficiales
decidieron darme un sabático de 3 meses de ausencia de la iglesia y del trabajo pastoral. Okay. Fue bien difícil esa separación de 33 años y 3 meses separados sin predicar y estar fuera del templo sin tocar, que yo soy músico y todo, de órgano, piano y acordeón. Y mi esposo y yo decidimos ir a Luquillo, a una torre que hay en Luquillo, y rentamos un apartamento por 21 días. Estuvimos allá, al frente del Mar Caribe, el Mar Atlántico, pues esos dos mares se unen en esa área. Estuvimos 21 días. Después salimos al área porque íbamos a estar en un apartamento que tiene cocina, tiene de todo, y decidimos nosotros comprar alimentos para comer a la hora que quisiéramos. Estábamos en nuestro sabático. En el piso 12 se veía toda esa isla y todo ese edificio muy hermoso ahí en Luquillo, Puerto Rico. Pero en un momento dado yo salgo para comprar guineo o plátano para nuestro desayuno y mi esposa se queda, pero yo salgo. Cuando yo salgo, mi esposa comienza a llamarme porque me estaba tardando un poco. Y entonces yo llego y lo primero que ella me pregunta a mí es, ¿tú tienes tu celular contigo? Y yo le dije, no, yo lo dejé en el cuarto. Dice ya, ok. Ella se había enojado conmigo porque ella creía que yo me había llevado el celular y que estaba dando consejería a alguien o que estaba hablando con alguna persona de la iglesia, porque ocurrió en ese sabático. Tuve que darle terapia a una pareja que se estaban conociendo y yo le pedí permiso a ella. Estábamos en el cuarto y yo lo hice con permiso de ella, que estábamos en un sabático y no podíamos ver a nadie ni hablar con nadie. Pero cuando yo le dije que yo había dejado el teléfono, entonces toda su ansiedad y su ira de que yo estaba ministrando, hablando, se bajó. Entonces ella me explicó, no, yo no sucedió eso. Pero ella fue muy sabia. Lo primero que me preguntó es, ¿tiene tu celular, tu teléfono? Yo dije que no. Porque si yo hubiera tenido el celular, yo le hubiera contestado, ¿no? Ella creyó que yo no estaba contestando porque estaba hablando con otra persona y no tenía tiempo para hablar con ella. Entonces, así es que se forman las percepciones que pueden crear problemas si de percepción pasa a acusación. ¿Ven? Si pasa de percepción a acusación. Entonces, yo siempre le digo a la pareja, para tener un diálogo sano, sabio, entendido, comprensible, ecuánime, un lenguaje donde podamos dos personas, porque muchas veces la pareja viene a verme y comienzan a actuar como actúan en la casa, a atacarse, a llamarse nombre, a criticarse. Yo le digo, si ustedes vienen aquí no pueden actuar como que están en su casa, esto es diferente. Cada uno tiene que darse su espacio. Usted no puede hablar encima de la otra o de... Todo lo que hacemos aquí va a ser basado en la percepción que él tiene y que ella tiene. ¿Por qué uso el término percepción? Porque la percepción es algo que el ojo ve, que el oído oye, que la nariz huele, que la boca gusta y que la mano toca. Entonces, a través de esos 5 sentidos se formulan los pensamientos aquí en nuestra cabecita. Y entonces vienen las declaraciones. Y esas declaraciones pueden ser declaraciones ofensivas, equivocadas, declaraciones que van a crear un problema innecesario. Ve. Entonces yo le digo, usen el término percepción, porque la percepción lo que va a hacer es
lo que va a hacer la percepción es que le va a dar espacio a la otra persona para explicar. Bien. Eso ocurre dentro de las congregaciones, en las 40 millones y más de congregaciones que hay en el mundo, entre los miembros y la pastoral. Y muchas veces la pastoral con los miembros. En reuniones de liderazgo ocurren esas cosas continuamente. Porque nosotros somos unos seres tan independientes que tenemos mente, que pensamos. Y no todos estamos unánimes. No todos estamos de acuerdo. No todos creemos lo que los otros creen. No todos tienen la misma posición en asuntos a realizarse. Y ahí es donde se necesita la capacidad de un líder, de una líder, que pueda estar neutro e imparcial si dirige el grupo de gente para no echarle más leña al fuego cuando hay dos situaciones con dos personas, o una familia, o un grupo. Y yo como profesional de la conducta humana he resuelto muchas situaciones, tanto con individuos, con parejas, con familia, con grupos, con iglesias, en grupo, dirigiendo bien una reunión donde se va a poner en orden y se va a presentar las percepciones que tienen las personas. Porque cuando uno estudia la conducta humana, uno tiene un don, uno tiene una capacidad que uno puede ver más de lo que la otra gente ve. Uno puede interpretar más las palabras, las reacciones, aún los movimientos del cuerpo que tiene la persona, se interpretan por igual. Entonces, ¿qué le estamos diciendo de los problemas? Si usted tiene un esposo o una esposa y comienzan a discutir y atacarse y acusarse de una situación, dígale, vamos a usar el término del doctor. Esa es tu percepción, que yo te estoy siendo infiel. Ok, ¿cómo tú sabes que yo te estoy siendo infiel? Llegaste tarde ayer. Ok. Esa es tu percepción, que llegué tarde. No, sí, ok, llegué tarde. ¿Por qué no me pregunta por qué llegué tarde? Se atrasó el tren, el autobús. Tuve que trabajar 1 hora más de sobretiempo y el trabajo era tanto que no pude llamarte en un momento dado porque estaba demasiado ocupado. Ok. Entonces, se elimina un problema de acusación de infidelidad o de que está haciendo algo malo cuando se ve la situación como la percepción que recibió esa esposa de ese esposo, igualmente el esposo de la esposa. Bien. Desde luego que todo se va a aclarar cuando las cosas se están haciendo malas. Porque cuando alguien está haciendo algo incorrecto o algo malo, como dice la Escritura en los Evangelios, que no hay cosa oculta que no sea traída a la luz. Entonces todo eso serían como cuestión de tiempo en la vida de cada uno de nosotros, porque todos estamos en la mira de esa situación. ¿Ven? Entonces la mejor idea es ser sincero con nosotros mismos, ser sincero con la persona que estamos trabajando y con la persona que amamos y queremos, para tener una vida más de paz, de armonía, una vida más honesta con nosotros mismos y con la persona a quien estimamos y amamos. Así que usamos, por eso yo escribí este libro, Tu percepción determinará el destino de tu vida. Tu percepción determinará el destino de tu vida. Y esta foto que tiene este libro, yo tuve que ir a Roma y tirarle esa foto, la Sistina del Papa, donde el Papa da la misa y hace su comunión, porque esta foto pertenece a la humanidad. Y cuando algo pertenece a la humanidad, todas las personas la pueden usar y no va a haber demanda.
Aquí en esa foto hay más de 400 personas semidesnudos, aquí en esta foto. Y usted ve esa foto con esa gente volando aquí y allá, con espada, y usted la va a ver y no va a ver ninguna interpretación o significado. Sin embargo, Miguel Ángel, que la dibujó y todo, le dio significado a cada persona que está aquí. Y en una de la fotos vemos a Miguel Ángel con el cuero de él en la mano. Y la guía que estaba interpretando esta foto, ya no pudo interpretar los 400 figuras que hay aquí, pero ella habló de Miguel Ángel, donde él dice, porque aquí también se ve a unos demonios en un botecito llevándose al Papa para el infierno. Y ese hombre fue bastante atrevido que pudo hacer una cosa así, una foto así de esa índole. Pero entonces él mismo se dibujó aquí dentro de esta foto donde él tiene el cuero de su cuerpo en las manos, porque entonces el significado del cuero en sus manos era que cuando el Papa viera ese dibujo, eso el Papa iba a hacer con él, lo iba a matar. Entonces cada foto que hay aquí es un retrato, una foto política de ese entonces, 1700. Entonces, cuando uno ve esta foto y no tiene la capacidad de interpretar nada porque no sabe por qué está ahí, necesitamos otra persona más inteligente que nosotros que nos explique qué es lo que son todas esas fotos. Entonces, aquí me gustó mucho que yo estaba escribiendo este libro, Mi percepción determinará el destino de tu vida. Y aquí yo hablo de percepción, que la percepción que nosotros tenemos siempre va a determinar el destino de nuestra vida. Entonces, ese destino se determina cuando yo decido que esto es así, sin darle la oportunidad a la otra persona que me dé una aclaración de lo que yo estoy percibiendo. Porque cuando la persona no le da la oportunidad a la otra persona, entonces solamente es algo unilateral y no bilateral. Cuando hay una percepción tiene que ser bilateral, tiene que cada uno darse el tiempo para cada uno explicar por qué yo tuve esa percepción y cómo él o ella me va a explicar esa percepción que yo tuve, que me va a aclarar que no es así. Entonces le estoy dando fórmula a ustedes para que cuando entren en una situación que ustedes vean que se puede convertir en un problema o van a ayudar a las personas, usen el término percepción. ¿Ve? Porque Miguel Ángel dibujó eso y él sabía que cuando el Papa viera lo que él dibujó, que llevaban al Papa en un botecito para el infierno, ya él sabía que el Papa lo iba a mandar a matar. Y ese fue uno de los pintores que él dibujó en la Sistina, el templo más grande que tiene la Iglesia Católica allá en Roma, unos dibujos que todavía no se había inventado la tercera dimensión. Los dibujos que hay en la Sistina del Papa son una foto que él dibujó, unos cuadros, que usted va a todos los lugares y los ojos de ellos lo están mirando a usted. Y que eso todavía no se había creado hasta que él comenzó a hacer esas cosas. Y que hoy en día se ha perfeccionado eso más que nunca. Entonces, los problemas se tienen que basar en percepciones.
Proverbio 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz del sol, dice aurora, aurora es el sol, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cómo poder aceptar y entender que el conocimiento de antes estaba atrasado y era menos al conocimiento que nosotros tenemos hoy en día? Antes de entrar a este programa, estaba viendo un programa de unas personas allá en la República Dominicana que estaban con un argumento de que Dios mandó a matar a todos los niños allá con Saúl. Y estaban en ese argumento que Dios lo hizo, que eso es inmoral, que eso es inmoral. Y oigo eso y digo, ay, si yo estuviera ahí, le diera mi punto de vista en una forma exegética, histórica y hermenéutica. Pero muchas veces las personas que están ahí haciendo la presentación en defensa de Dios confunden mal la situación. Porque aquí en Proverbios, 3.000 años atrás, Salomón nos dice que la senda de lo justo es como la luz del sol que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, todo eso tiene que ver con la percepción del tiempo de Samuel, por ejemplo, y Saúl. Y cómo los escritores escribían el texto bíblico en relación a que Dios mandó, que Dios hizo. Entonces la gente lee en la Biblia e interpretan el texto tal y como lo ven, sin conocer el contexto histórico. ¿A quién se dijo esa palabra? ¿Por qué se dijo esa palabra? ¿Cuál era el propósito de esa palabra? ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál era la situación que estaba ocurriendo? Y no simplemente decir que Dios mandó. La palabra de Dios no vuelve atrás vacía, dice Isaías 55:11. Sin embargo, en el quinto libro de Deuteronomio 24:16 dice que el hijo no pagará por el pecado del padre, ni el padre va a pagar por el pecado del hijo. La gente no lee eso. En Ezequiel 18:20 lo establece. El hijo no pagará por el pecado del padre y el padre por el pecado del hijo. El alma que peca, esa morirá. Entonces el niño no podía morir porque no tiene conocimiento y conciencia de lo que es malo. Y te dirá, pero ¿y entonces? Pero eso lo dice la Biblia, sí lo dice la Biblia. Y este es un conocimiento un poco delicado para muchas personas, que me pueden condenar y juzgar a mí, que yo no creo lo que dice la Biblia. Es que hay que estudiar un poquito más. Hay que pasar del instituto bíblico. Hay que pasar del colegio bíblico, irse a los seminarios, para poder conocer el texto original en griego, en arameo, en hebreo, y ver las diferentes traducciones, porque cuando la traducción vino al español ya habían 5 lenguajes. Entonces en esas traducciones se pierde muchas veces la esencia del texto original, el cual no existe. Lo que sí son copias de copias de copias de copias de copias. Y con esa copia Dios ha salvado al mundo. Dios ha revelado su voluntad, que Dios no ha hecho. Y así Dios lo ha determinado. Ve. Entonces, en este libro, que fue mi tesis doctoral del Seminario Teológico de Nueva York, Movimiento y Concepto, Dios permitió que Israel, en sus 5 libros históricos, de Josué a Esther,
Dios permitió que Israel pusiera muchas cosas en esos libros. Dios lo permitió. Y esas son cosas que hay que ir a un estudio más avanzado para entender estas cosas. Y que la ciencia ha descubierto que nosotros hemos tenido diferentes épocas históricas. Cuando se habla de la edad neolítica, ese es el tiempo de las piedras. Ahí no había conocimiento de nada. La gente vivía en la roca, pelo largo, barba, no había higiene, no había nada. Entonces la gente no entiende que el conocimiento fue avanzando y fue creciendo. Entonces las percepciones se veían diferentes, las cosas se veían diferentes. Que el conocimiento que nosotros tenemos hoy en día, eso no estaba antes. Por eso Daniel 12:4 dice que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, señores. Si usted trae al apóstol Pablo a vivir en este tiempo, él va a decir que estamos en el espacio, que estamos en otro planeta, con las condiciones que vivió Jesús en el primer siglo. El conocimiento que había no es el conocimiento que hay hoy en día. Entonces, ¿qué le estoy diciendo con todo esto? Que nosotros mismos entramos en nuestros problemas teológicos, psicológicos, filosóficos, sociológicos, porque no entendemos la época, no entendemos los periodos de tiempo, no entendemos los conocimientos que habían antes y los conocimientos que hay hoy en día. ¿Ven? Y como dice Eclesiastés 1:4, que generación va, generación viene y el mundo sigue. Y que en este libro yo presento que cada generación tiene que definir su teología, su conocimiento acerca de Dios, porque mientras más avanzamos en el tiempo, más vamos a conocer más cosas. De luego que muchas personas lo están usando para mal y han querido dañar el texto bíblico y han querido difamar la palabra de Dios. Y eso ha sido un problema y va a ser más problema aún en el tiempo. Y por eso es que es bueno tener usted una buena Biblia en su casa, no la cambie por nada y sálvese con esa Biblia. Es bueno tener copia, yo tengo detrás de mí, ustedes ven toda esa librería que tengo aquí y en otro lugar, tengo más libros, para referencia, pero no para que usted se confunda, para crear percepción equivocada del texto bíblico. Entonces, cuando usted ve a gente hablando del texto bíblico que no conocen la exégesis, la hermenéutica, la historia, el contexto histórico, cambie de canal, que se va a confundir. Oiga a otra persona. Bien. Pero en este libro yo presento que Israel no cumplió con el llamado de Dios para predicarle a las naciones, para hablarle del monoteísmo, de un solo Dios. Ellos no cumplieron. No cumplieron. Aquí yo lo presento en este libro, Movimiento y Concepto. Y como ellos no cumplieron, la acción de ellos fue matar a todo el mundo que estaba alrededor de ellos. Y después decir que Dios lo mandó. Ellos no cumplieron. Entonces era más fácil matar a todos los que estaban alrededor, que eran gentiles, para ellos quedarse con el mundo. Esa fue la mentalidad de esa generación del Antiguo Testamento. Y mataban aún a los profetas que lo amonestaban, que no era así, que esa no era la voluntad de Dios. Y cuando Cristo viene y presenta el plan perfecto de Dios, lo matan también. Lo matan también. Pero la palabra de Dios no vuelve atrás vacía, porque Dios ha levantado 12 apóstoles, y de esos 12 apóstoles se levantó la iglesia, que primero fueron judíos, no fueron gentiles ni griegos. La palabra de Dios no vuelve atrás vacía.
como dice el número 23:19, que Dios ni es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, Él lo hace. Con poco, con mucho, porque Dios es uno, pero Dios es mayoría. Entonces, cuando leemos de Génesis hasta Malaquí, esos 39 libros, vamos a leer muchas cosas, como que no van a ser coherentes al raciocinio que nosotros tenemos hoy en día, al sentido de justicia que nosotros tenemos hoy en día. Mire la situación de Gaza, de Palestina, de los judíos, cuánta tergiversación y cuántas personas están hablando. Desde que nació Ismael y nació Isaac en Génesis, por Abraham y Sara, esos dos niños crecieron peleando. Ismael son los árabes, los hermanos de los judíos. Isaac es hermano de Ismael. Y son los dos pueblos que más han estado peleando sobre todos los demás pueblos. Y todos proclaman ser hijo de Abraham y que la tierra de Jerusalén le pertenece a los árabes. ¿Por qué? Porque alguien cometió un error. Abraham tenía que esperar que se cumpliera la promesa del hijo de Isaac, su hijo Isaac con Sara, pero él decidió vivir con la sierva Agar y nació Ismael. Y fue en su libre voluntad. Entonces, ¿pero por qué Dios permitió? No, hay veces que decimos que Dios permite. Y nosotros tenemos la imagen y la semejanza de Dios. Nosotros hacemos las cosas y después le echamos la culpa a Dios. Una percepción completamente equivocada que nosotros tenemos. Entonces, la idea es que en este libro yo presento que todo lo que nosotros hacemos es por percepciones. Y que de acuerdo a la percepción que yo tenga, de acuerdo a la idea que yo tenga, de acuerdo a la interpretación que yo tenga, de acuerdo a la resolución que yo haga de cualquier situación, va a determinar mi destino de vida. Entonces, para mantener un diálogo, una comunicación con mi prójimo, tengo que ver las situaciones bajo ese estado de percepción. Entonces, la percepción también tiene que ver con la ignorancia. Que a veces que yo ando por las calles y veo gente discutiendo, cuando estaba pastoreando salía y siempre había un grupito de personas al frente de la iglesia discutiendo en argumentos. Y a veces que me llamaban, pastor, ¿qué usted cree? Bueno. Como alguien que me preguntó, pastor, la Biblia dice en Génesis 11 que solamente había una sola lengua. ¿Cuál usted cree que era el lenguaje que se hablaba? Yo dije, español. Y él comenzó a reírse. Y yo dije, ¿por qué no? Porque el español es una de las lenguas principales que hay en el mundo. Y hay más de 1.000 millones de gente que la hablan. Yo le dije. No, pero en esa área se habla hebreo y arameo. Sí, pero se habla español también. Ahora, yo puedo estar cierto. Esa es mi percepción. Yo puedo decirle eso y no necesariamente él me puede decir, usted está equivocado. No, porque los canales, la televisión, el periodismo no estaba ahí para preguntarle a ninguno, porque hace casi 6.000 años que eso ocurrió. Entonces, cosas así, que son percepciones, que uno le dice a la persona que debemos de celebrar y no discutir y argumentar como que esto está mal, que está equivocado. No. Una persona tiene una percepción de la Biblia. Si no hay algo concreto, sólido, que identifique esa situación, se queda dentro de un estado de percepción. No hay que ser enemigo, ni pelear, ni crear otro concilio, otro movimiento, otra denominación, que eso es lo que ha ocurrido con estas 37
millones de concilios, denominaciones y movimientos que hay en el mundo. Todo es por una diferencia que hubo. Percepciones que no tuvieron un estado de negociaciones para estar unánime en esa diversidad. ¿Cómo estar con una persona que difiere de usted y está en armonía? Eso es madurez. ¿Cómo usted estar con sus hijos, con sus hijas, con su esposo, con su esposa y ver diversidades de pensamientos, de percepciones y estar unidos? Yo tengo una conferencia para los pastores y para la gente estudiada que se llama Unanimidad en la Diversidad. ¿Cómo podemos tener unanimidad siendo diferente, siendo diverso? ¿Ve? Que esa es la crisis que está teniendo en este momento los Estados Unidos de América con la inmigración. ¿Ve? Entonces hay un grupo de personas que piensan que son los dueños de esta tierra del norte, que tiene 3.000 millas de tierra. ¿Ve? Pero entonces cuando uno mira la historia de los Estados Unidos, yo hice un estudio de esta tierra y me fui 2.000 años atrás. La gente original de aquí de América son los indios. No son los europeos, son los indios. Toda la gente de Europa vinieron siglos después. Bien. Pero los indios son los originales que siempre estuvieron aquí. Como en la Española y el Caribe estaban los taínos. Estaban ahí. Cuando Colón llegó a Puerto Rico, República Dominicana y Cuba, ahí había gente. Cuando llegó a América, aquí había gente. Cuando llegó a México, había gente. Sur y Central, había gente. De los taínos en el Caribe, los mayas, los aztecas en México, de los incas allá en Perú. Y todos esos países del sur y del centro había gente. Así que, ¿cómo se va a decir que se descubrió algo que ya estaba descubierto por las personas? Es un dilema para una clase, ¿no?, de jóvenes que estén luchando con el conocimiento de la historia. Pero la situación es que todas nuestras percepciones tienen que ser dicha, negociada con la historia, con las 10 preguntas de cuándo, cómo, dónde, por qué y quién. Con la descripción, con la definición, con la especificación, con la interpretación y con la solución. Que eso es lo que no ocurre en una conversación de dos personas adultas, inteligentes. Porque siempre va a haber una disparidad entre la persona que no ha estudiado y la persona que ha estudiado. Y muchas veces vemos personas que no han estudiado presentando unos puntos que ellos ni saben por qué están hablando de eso. Y hay otro que ha estudiado, que ha conocido la historia, se enfurece y comienza a pelear y se saca de quicio, como que no debiera ser. ¿Sabe? Hay ignorancia porque aún la gente que han estudiado tienen su ignorancia. Y la gente que no ha estudiado también tienen su ignorancia. Entonces, ¿cómo mirar la vida bajo un estado de percepción? ¿Ve? Y poder determinar el destino de nuestra vida, como habla en este libro, para bien de mi relación matrimonial, mi relación como padre, como madre, como hermano, como hermana, como tío, como abuelo, como maestro, como pastor, pastora. ¿Cómo ver aún la escritura bajo una percepción de los lentes que yo tengo
Porque la cosa es que cuando uno va creciendo, hay un grupo de gente que le va enseñando a uno. Y uno fielmente va creyendo en todas las personas que le están enseñando a uno. Hasta que usted decide estudiar el mismo texto que le han enseñado a usted. Y resulta que usted lo va a ver con una percepción diferente. Y ahí va, no tiene que ir a cuestionar a la persona que le enseñó, eso fue lo que a él o a ella le enseñaron. Entonces, no todo el mundo recibe el mismo conocimiento, no todo el mundo tiene la misma capacidad de enseñar la palabra de Dios. ¿Ve? Desde jovencito a mí me gustó estar sentado con los maestros. Iba a las reuniones de pastores sin ser pastor, sin ser obrero, sin ser nada. Yo me sentaba. Cuando Gigi Ávila venía aquí, Jorge Rasky y Morris Cerulo, Chamba, yo iba y me sentaba a escuchar a esos grandes hombres de Dios. Y aprendía. Retiros ministeriales, todo el tiempo ahí sentado escuchando hombres y mujeres de Dios. Pero estudiando también. ¿Bien? Es que antes de entrar al pastorado, yo me equipé, yo me preparé. Y aún así no fue suficiente. Después del pastorado, seguí estudiando mi maestría, mi doctorado en psicología, en teología y en psicología. ¿Ven? Y aún sigo estudiando. Que mientras me presento a ustedes, tengo que seguir estudiando la materia que voy a presentarle a usted. Entonces, Salomón nos dice que la senda de los justos es como la luz del sol que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Sabe qué? La gente justa, Dios sigue iluminando su revelación a cada uno de nosotros para que nosotros podamos conocerla, no entenderla, ni comprenderla, conocerla por lo menos. ¿Ve? Y que ese entendimiento está basado en la voluntad de Dios para mi vida en particular y no para el grupo, ni aún para mi familia, sino para mi vida en particular. Y que esa individualización de mi relación con Dios va a ser determinada con el contacto, la comunión, la relación que yo desarrolle con Dios y el conocimiento que yo siga recibiendo de la palabra de Dios. Así que cada vez que venga una situación de problema, primero agradezca a Dios. Gracias, Señor, por esta situación. Gracias. Gracias porque me da vida para tratar con esto. Gracias porque me va a dar el espacio para tratar con esto. Ayúdame a buscar los materiales correctos, los recursos correctos para contrarrestar esta incomodidad, esta interrupción de esta situación que está surgiendo, que se puede agravar si no se para a tiempo. Bien. Así que si es con esposo, esposa, hijo, y está basado en percepción, deje que el joven le explique, la joven le explique. Y otro ejemplo le doy. Aquí a mi lado está una escuela que le llaman Junior High School. Yo estudié ahí hace, ¿cuántos años? Más de 50 años. Mis dos hijos estudiaron ahí también. Y yo estudié ahí, y después de ahí entré a escuela superior, al grado número 10. Y esta mañana pasé y la vi. Yo me gradué de 1970. Sí, en el 72, 73 me gradué de ahí y fui a high school. En el 74 me gradué de high school. Y estaba en el colegio después. Pero lo que estoy diciendo es que aquí llegó una nota que mi hija estaba ausentándose de la escuela. Estamos hablando de 7 grados, 8 grados. Y mi esposa se escandalizó. Y yo cogí la nota y le dije, estate tranquila, vamos, cuando ella venga vamos a preguntarle por qué esa ausencia.
Entonces, cuando vino mi hija, ella le dijo, no, Dari, es que yo llegué a tarde varias veces a la clase oficial. Ahora, yo pasé por ahí. Cuando usted llega tarde a la clase oficial, es como si usted no estuvo en la escuela. Que hay que tomar la nota, la presencia y la ausencia. Y aunque usted estuvo todo el día en las otras clases, la clase oficial que dice si usted estaba, entonces ella llegó tarde varias veces. Y entonces mandaron la nota que porque su hija no está en la escuela. Pero cuando yo vi la nota, yo me reí porque yo pasé por la experiencia. Mi esposa no fue a esa escuela, ella fue a otra escuela, pero yo fui ahí, yo sé que ellos hacían eso. Y cuando mi hija vio, ella se rió. Y ya, todo está bien. Percepciones. Ahora, las percepciones también están basadas, que vamos a ir hablando de esto el jueves, en la experiencia de la persona, en el conocimiento de la persona, que posiblemente la otra persona no lo tiene, o el otro no lo tiene. Y todo eso tenemos que tratarlo para evitar los problemas. Por ejemplo, yo he visto parejas que se han criado con un amiguito o con una amiguita. Y se abrazan y se besan en la mejilla y siempre estuvieron creciendo, pero ahora están casados. Y ahora la esposa no quiere que su esposo esté abrazando y tocando y haciendo nada con esa persona, porque ella piensa como que la otra amiga está interesada. Percepciones. Entonces yo investigo cuál es la relación que hay aquí. Doctor, nosotros fuimos a la escuela elementaria, a la escuela primaria, hemos crecido juntos y somos como hermanitos, ¿ok? ¿Usted no le informó de esa amiga que usted tenía a su esposo? No, yo no le informé nada, ok. Entonces comenzamos a negociar. No para que ella acepte la amiga. Yo voy a saber qué es lo que ha visto la esposa que ha comprometido esa amistad de ese hombre con esa muchacha, o esa amistad. Pero hay posibilidad que, aunque son amigos y todo, haya surgido un amor que no se llevó a cabo, ahora él está casado, y ella está sola, y ella está interesada. Cosas así pueden ocurrir, pero eso se tiene que percibir, se tiene que definir, se tiene que describir. Y muchas veces lo que hace la esposa es que hace alianza con esa amiga y la tiene también como amiga. Y se acabó el problema. Así que como le he enseñado que los problemas tienen una variante de muchas situaciones, y aquí estoy usando ese término de percepción. Este libro yo lo tengo aquí, tengo miles de libros aquí en mi casa. No está en Amazon. El que está en Amazon es La incomprensión del mal y la santidad de Dios. Usted ve la parte de atrás. Aquí está YouTube y está el QR, que usted tira una foto a esa cosa que está allá atrás. Y eso le va a ayudar a usted a comunicarse con Amazon para pedirle el libro que está ya escrito. Pero esto usted lo puede mandar a buscar. Usted me puede escribir a nicanor55@gmail.com, nicanor55@gmail.com. Aquí también está el email, el correo de la incorporación de Good Samaritan Center Monastery Church. Ahí está también, que me puede escribir ahí también. Y yo puedo poner este libro en folder y mandárselo por correo. Puede pedir varios para que se los regale a otra persona. Pero este libro lo puede ayudar a usted para resolver los problemas que están basados en percepciones y que pueden ser iluminados a través de una descripción de la percepción. Me puede llamar al 646-755-1290, 646-755-1290 si quiere una terapia de pareja, de familia. Mi oficina yo la tengo aquí en mi hogar, en la parte de atrás. Estamos viendo pacientes, hemos estado saliendo a predicar en diferentes congregaciones. Estamos dando conferencias de matrimonio, de grupo. Ya tengo que darle conferencias en otras congregaciones acerca de a los solteros.
cómo tomar medidas para conocer mi pareja. Yo tengo varias conferencias que doy de esa área y muchas conferencias de matrimonio y de salud mental por igual. Así que 646-755-1290. Si me va a invitar, tiene que hacerlo con tiempo, porque no estoy yendo a todos los lugares. Estoy escogiendo mi salida. Bendición y salud. Seguiremos hablando de la percepción y cómo es que esto funciona. Dios le bendiga. Este es el libro. Mándelo a buscar.